Chicos, muy buenos días, muy buenos días. A ver, denme un minutito, que estoy descargando el material, que hubo una pequeña interferencia. Ya, estoy descargando el material, arrancamos en un minutito, ¿ya? Muy buenos días con todos, muy buenos días. Todos vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Hoy tenemos el curso de economía para arrancar la semana. Muy bien, a ver, a iniciar con el tema de introducción. Bienvenidos a todos a este ciclo Rápidos y Furiosos. Es un ciclo acelerado, la característica de, por el tiempo que tenemos para hasta culminar el año, ¿cierto? Bien, estoy seguro que muchos de ustedes ya han tenido alguna experiencia tanto en el examen de admisión como en las clases teóricas, ¿no? Básicamente. Y hay otros por ahí, algunos que eh, para sacarle ventaja a a este nuevo año que viene, ¿no? Quinto, quinto año, hay algunos chicos me comentan de, de quinto año de promoción que están sacando la ventaja ya y se han matriculado en este ciclo acelerado. Bien, a ver chicos, entonces vamos a arrancar con el primer tema, el tema que nos toca el día de hoy, es básicamente hablar de las definiciones principales del curso de economía, economía como ciencia, y la división de la economía como ciencia. Bien, a ver, ¿logran escucharme con normalidad para todos? Por favor, si me podrían confirmar, ¿logran escucharme con normalidad? ¿Sí? Excelente, gracias, gracias. Cualquier duda, ya saben, pueden hacerlo a través de el chat. Sí, el chat mejor porque eh, no, no cuento con parlante acá. Ya, sí, a través del chat mejor, ¿ya? Cualquier dudita, bien. A ver, eh, empecemos. En primer lugar, la economía eh, es considerada en la actualidad una ciencia. Tal vez hay muchos que en el cole, ¿no? En el cole, las personas, en la sociedad en general,
Pues cuando te hablan de economía, economía, una disciplina, economía, un complemento, ahí tal cual hablan también de la filosofía, de la lógica, y otras, ¿no? La psicología también. Entonces, muchos consideran como un complemento de la educación. Eh, Sin embargo, chicos, muchas veces se subestima a la economía como ciencia. La economía es una ciencia. Ya vas a ver por qué es importante que nosotros sepamos economía, porque mucha de nuestra vida, mejor dicho, lo principal, lo fundamental, el día a día, está en función de tomar decisiones, porque el problema fundamental, es decir, la escasez, lo tenemos todos. Cuando digo todos, me refiero a todas las personas, a todos los países, todas las, bueno, los países básicamente. No vamos a adentrarnos todavía en los agentes especialmente. Entonces, partiendo por esta aclaración, pues la economía tiene el rango de ciencia. Ciencia social. Ciencia social porque estudia al hombre, estudia al ser humano dentro del grupo social en relación con las demás personas. Por ejemplo, en este momento ustedes y yo estamos relacionados económicamente, académicamente, eh, socialmente, ¿no? Ciencia social que estudia la administración eficiente, dice por aquí, administración eficiente de los recursos escasos para la satisfacción de múltiples necesidades humanas. A ver, ciencia social que estudia la administración eficiente de los recursos escasos para la satisfacción de múltiples necesidades humanas. Mira, a veces quisiéramos comprar muchas cosas, comprar ropa, comprar un nuevo celular, comprar calzado, y otras cosas, ¿no? De lujo, como eh, joyas, perfumes, bueno, necesidades de lujo, entre otras. Sin embargo, existe la posibilidad de solamente adquirir algunas de ellas por la insuficiente cantidad de dinero tal vez que tenemos. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que tomar decisiones evaluando entre las alternativas. Mira, al satisfacer mis necesidades, uno se da cuenta de que una necesidad tal vez viene calando otra, arrastrando otra necesidad. Por ejemplo, si yo me compro una computadora, tengo que pagar internet, porque la computadora sin el internet no tendría el valor que necesita, ¿no? Entonces, por ahí, si yo me compro un vehículo, un carro, tengo que comprar combustible. Y así, muchas necesidades que por complemento vienen, así como también recuerda que la ciencia va creando nuevas cosas día a día, y si yo me compro algo que la ciencia está dejando desfasado, debo tener en cuenta que dentro de poco tendré que
innovar, tendré que comprar lo último, ¿no? Tendré que renovar para poder estar pues a la vanguardia o en todo caso para poder estar a la altura, ¿no? Por ejemplo, si tengo un celular desfasado, ya no capta la señal o no tiene el suficiente espacio, entonces, a pesar de que yo tengo el celular, voy a tener que comprarme otro porque así es como se demanda según el avance sociotecnológico. Bien, entonces chicos, las necesidades se caracterizan por ser, las necesidades se caracterizan por ser múltiples, por ser ilimitadas. A ver, por aquí tenemos múltiples necesidades humanas. Entonces, mira, aquí tenemos el versus entre los recursos y las necesidades. El versus entre los recursos y las necesidades. El típico o la típica pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo se relaciona, cómo se relaciona las necesidades con los recursos? Cuando los recursos evalúo que sirven para satisfacer las necesidades, al ser estas necesidades consideradas ilimitadas por causa de la innovación, el avance sociotecnológico, además de la complementariedad que tienen entre las necesidades, entonces los recursos se vuelven escasos, se vuelven limitados y por ende aparece el problema llamado la escasez. Bien, entonces, la escasez es el problema fundamental de la economía. Resulta ser la insuficiencia de recursos para satisfacer todas las necesidades humanas. Es por esta razón que la escasez se convierte en el principal problema que la economía busca resolver. Pero reitero, si a ti te preguntaran por qué razón los recursos realmente son escasos, no es porque son pocos, no es porque se van acabando. Eh, bueno, tal vez a tu cabecita venga, pues el petróleo es escaso porque es agotable, ¿no? Y por tanto se va terminando y eso hace que sea escaso. Pero ese no es el todo, no es el total. El caso del petróleo es un caso de recurso particular, pues es un recurso agotable, ¿no? Eh, Nos referimos a todos los recursos en general. Estos se vuelven escasos porque se cotejan, se comparan con las necesidades y las necesidades son ilimitadas. Y esa es la respuesta ideal que se recomienda hacer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los recursos son escasos o son limitados? Respuesta, porque las necesidades son ilimitadas. Bien, a ver, Ratzel, profesor, y la energía también, eh, ¿de qué tipo de energía estaríamos hablando, ¿no? Porque si lo tomamos con si tomamos con el criterio de la física, pues en general se conoce, según la ciencia, que la energía se transforma, ¿no? Sin embargo, si hablamos de la energía en manos de una propiedad privada, por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene la energía de los hidrocarburos? La energía de los hidrocarburos está en manos de básicamente las empresas petroleras, pues, ¿no? De repente habrás escuchado hablar de la dinastía del petróleo históricamente, la familia Rockefeller, ¿no? Ya no son los únicos hoy en día, pero que te suene, ¿no? Rockefeller es propiedad, es una corporación
transnacional, ¿no? O es un apellido que forma parte de la historia, dinastía tradicional, la dinastía de los petroleros. Bien, también se viene la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica que forma parte también de una compañía. Y así, si hablamos de ese tipo de energía, manos privadas, obviamente, es escasa, ¿no? Es escasa. ¿A eso te referías, Ratzel? Bien, Gadiel nos dice, ¿por qué? A ver, por la mala difusión o administración. A ver, que no sé qué estabas preguntando, no te pude, bueno, no lo puedo contextualizar tu preguntita, Gadiel. Por la mala difusión o administración. Ah, la causa de la escasez. Difusión. El término difusión creo que no es lo más adecuado. La mala administración mm, tiene que ver, porque justamente la economía es la ciencia que ayuda a entender eh, los recursos, cuáles son los recursos escasos y la forma de cómo administrarlos, ¿no? Lo más eficiente posible, claro. Pero como te decía, o les decía a todos, eh, los recursos son escasos o son limitados, producto de que las necesidades son ilimitadas. Y esto de las necesidades ilimitadas obedece al, al factor que se van creando nuevas cosas que superan a las anteriores, que dejan desfasadas a las anteriores. Y otra es que para satisfacer unas necesidades tengo que satisfacer otras. Bien, bien chicos. Entonces, vimos ya el problema económico, ya conoce o ya recuerdan que es la escasez de los recursos, ¿ya? Y surge de este versus necesidades ilimitadas para satisfacer, recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Así es. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué estudia la ciencia económica? ¿Qué buscan o buscamos los economistas? A ver, bueno, en realidad la ciencia, ¿no? Mira, si los recursos son escasos, si los recursos son escasos ante las necesidades múltiples, entonces nosotros como seres humanos debemos buscar hacer múltiples actividades para satisfacer las necesidades. Así es. Entonces, muy bien, Camila Neira, el objeto de estudio involucra las actividades económicas de producción, básicamente de producción. No podemos decir que la distribución y el consumo también son lo importante, pero a partir de la producción, pues se desencadenan las demás actividades. Entonces, la principal actividad, que es la producción, es parte del objeto de estudio. En conclusión, son todas las actividades que nos permiten a nosotros adquirir los recursos que necesitamos. Por ejemplo, esta mañana yo me levanté y en primer lugar necesité ver mi hora, mi reloj. Hoy me desperté sin alarma, les comento. Vi mi reloj, ya era hora adecuada, entonces en ese momento empiezo yo a echar de menos los objetos con los cuales debo satisfacer mis necesidades. Por ejemplo, el champú, el jabón, los útiles de aseo, eh, la ropa, el calzado, cambiarme, ya el desayuno.
En mi casa no había un desayuno muy temprano, yo tenía que salir a las 6 en punto desde mi casa para llegar acá. Ahora estoy en el centro de trabajo. Entonces, tenía que comprarme un desayuno. Pero ¿quién produce el desayuno? Ah, el restaurante. La señora, bueno, en realidad me compré un desayuno en un puesto ambulatorio de confianza, eh, al cual le llamamos la casera, ¿no? La casera, por ahí conocida. Entonces, es la que hace la producción. En primer lugar, diviso, ¿dónde voy a comprar? Pues en la empresa semiformal, mi casera es semiformal, les comento. Entonces, ella es la que produce, por ahí empieza, porque si no produce, no hace el desayuno, yo no tendré desayuno el día de hoy, no compraría o no hubiera comprado ese momento al paso. Entonces, por ahí vamos. Ahora, ella está exponiendo en su mostrador qué desayuno tiene, ¿no? Tiene pan, tiene tortillas, por ahí también le han agregado el plus extranjero, tiene sus arepas. Bien, entonces la producción seguido por el mercado, que es la circulación. Eh, Vendrá el pago, el costo, el pago que tenga que finalmente obtener como ganancia la empresa, tendrá que pagarle a su ayudante, a su trabajador o trabajadora, eh, luego después tendrá que pagar sus impuestos. Le cayó la MUNI la vez pasada a mi casera, eh, tendrá que pagar sus impuestos, ¿no? Y así. Entonces, viene el reparto. El consumo es mío, claro, yo voy a satisfacer mi necesidad, de hecho ya lo hice, ya desayuné. Y la inversión que también forma parte de este objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, el objeto de estudio está conformado por las múltiples actividades que realiza el ser humano para satisfacer, pues, las necesidades. Y les comento los métodos de estudio. Los métodos de estudio, bueno, hay múltiples métodos que en economía se utilizan. El método inductivo, el método deductivo, que son los más comunes, los más importantes, se podría decir, al hacer la teoría económica, al hacer las leyes que rigen. A ver, existen métodos matemáticos. Voy a explicarme por aquí de qué se trata. A ver, ¿logran ver mi pantalla por acá, chicos? ¿Sí? ¿Y lo que escribo? ¿Sí? Excelente, excelente. Muy bien. Listo. Ya. A ver, miren, de repente ustedes ya conocen, por ejemplo, cuando se habla de la cantidad que compramos o la cantidad demandada. La cantidad demandada está en función de el precio del bien, la cantidad que voy a comprar
de cualquier producto. Por ejemplo, puede ser la cantidad de galletas que voy a demandar. Está en función del precio de las galletas, ¿no? El precio de las galletas. Por ejemplo, aquí tenemos una función matemática, es la función de la demanda. Existen métodos matemáticos, existen análisis estadísticos, métodos estadísticos, históricos, bueno, entre otros métodos estadísticos. Por ejemplo, le recomiendo revisar las estadísticas que Gestión, el diario Gestión muestra día a día acerca de las finanzas, la tasa de interés, la inflación y otros. También existen métodos históricos, ¿no? Nosotros estudiamos, por ejemplo, el pensamiento económico. Llegaremos a estudiar un tema llamado las doctrinas económicas para evaluar cómo pensaban la gente en el pasado, ¿no? Los economistas clásicos y antes de que la economía se convirtiera en una ciencia. Sin embargo, no vamos a ahondar tanto en ello a pesar de que ya les estoy mencionando, ¿no? Entonces, hay muchos otros métodos. Sin embargo, los más resaltantes para desarrollar las leyes, sobre todo las leyes. ¿Cómo se hacen las leyes? Haciendo inducción, inducción, deducción. Método inductivo y método deductivo. Inductivo y deductivo. Ya, a ver, chicos. Miren, por ejemplo, si yo evalúo un caso, primer caso, ¿ya? En el primer caso, yo tengo lo siguiente, que si el precio del pollo clásico, si el precio del pollo subió, sube el precio del pollo. Eso es lo primero que tengo. ¿Qué traerá como consecuencia esto? ¿Qué traerá como consecuencia que el precio del pollo haya subido? Como consecuencia, la cantidad de consumo, la cantidad demandada, la cantidad de compra que las personas realizamos reduce. ¿Ya? Bien, este es nuestro caso número 1. Caso número 2. ¿Qué pasará si el precio del pescado, sube? Como consecuencia, ¿qué traerá? La cantidad demandada de pescado también bajará. Caso número 3. Bueno, esto es lo que estamos observando en un mercado normal. Un mercado que es común, ¿no? Esto es lo que pasa. Esto es lo que cualquier persona puede observar. Si el precio de la carne, el precio de la carne del vacuno, sube, sube también. Esto, si el precio de la carne también subió,
Ya. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que también la cantidad demandada de carne se reduce. Mira, caso 1, caso 2, caso 3, caso 3. Uy, eso acá. A ver, chicos, ¿me logran observar? ¿Se logra ver? ¿Se me apagó la pantalla? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Gracias, gracias. Lo que fue simplemente el monitor. Ya. Mira, entonces concluimos con esto. Ya estamos en el método inductivo. Mira, si tenemos el primer caso, el precio del pollo sube. Como consecuencia, baja la cantidad demandada. Si el precio del pescado sube, como consecuencia, baja la cantidad de pescado, la cantidad demandada de pescado. Y si el precio de la carne sube, también baja la cantidad demandada de carne. Entonces, como conclusión que voy a tener, como conclusión voy a tener, si el precio de cualquier carne, de cualquier producto, el precio de cualquier bien X sube, ¿qué pasará con la cantidad demandada del bien X? Baja. Y esto yo ya lo puedo, incluso lo puedo escribir. Eh, el precio y la cantidad, la cantidad demandada o de compra, cantidad demandada o cantidad de compra, tienen relación inversa. ¿De dónde saqué yo eso? Tienen relación inversa. Inversa. Mira, ¿de dónde saqué yo esto de la relación inversa? Date cuenta Date cuenta que son de los tres casos. En los tres casos se cumple esta relación. Precio sube, cantidad baja. Precio sube, cantidad baja. Precio sube, cantidad baja. Entonces, estos resultados finalmente guardan relación inversa con las primeras causales. Por tanto, yo tengo mi caso general y es nada más y nada menos que mi ley. Entonces, por eso se habla, acá más, por eso se habla aquí, mira, aquí, que el método inductivo analiza casos particulares, como nosotros hemos analizado el precio del pollo, el precio de la carne, el precio del pescado, son casos particulares. ¿Y qué hace? Para formular una ley, para llegar a concluir en casos generales, ¿no? Entonces, si el precio de un bien X sube, la cantidad demandada del bien baja. Finalmente, y aseguro que el precio y la cantidad demandada tienen relación inversa. Eso es inducción. Se ha partido de los casos particulares para llegar al caso general. Mira, por lo contrario, el método deductivo. ¿Alguna pregunta hasta acá del método inductivo, chicos, chicas? A ver, preguntas. Nicole, no se le llama método de la oferta y la demanda, pero está cerca. Es la ley de la demanda, no más. Esta solamente es la ley de la demanda, no de la oferta y la demanda. ¿Ya? La ley de la demanda. ¿Cómo hicieron la ley de la demanda? Con inducción, los economistas clásicos, con inducción. A ver, Ratzel nos pregunta, ¿qué pasaría si en vez de bajar la cantidad demandada aumenta? Tendríamos que observar qué es lo que ocurre, pues, ¿no? Mira, si el precio del bien sube y la cantidad demandada aumenta, si el precio del bien sube
y la cantidad demandada aumenta. Segundo y tercer caso, si el precio del bien sube y la cantidad demandada aumenta, entonces yo podría estar frente a un caso particular o especial de los bienes. ¿Qué tipo de bienes tienen esta relación directa? Se llaman bienes Giffen o bienes Veblen. En el caso de los bienes Giffen o bienes Veblen, tienen relación directa. Si el precio sube, la cantidad demandada también sube. Eso es lo que pasaría, Ratzel. Si yo veo varios casos, entonces yo llego a la conclusión que estamos frente a un caso o bien Giffen o bien Veblen. Bien, gracias Alison, Daniela. Muy bien, Melissa. Claro. Daniel, la inducción genera leyes y la deducción utiliza las leyes. Rodrigo, Veblen y Giffen, ya lo acabamos de mencionar también. Exactamente. En el caso Veblen son bienes suntuarios. Sí, así es, Rodrigo. En el caso Veblen, los bienes son de lujo, son bienes que se compran por estatus. Por ejemplo, perfumes caros, ¿no? Donde el consumo del bien Veblen es el siguiente, que si está caro, aún permanece caro el precio alto, entonces la gente lo prefiere. Si sube más, se vuelve más atrayente, pero si este baja, entonces la gente ya no los quiere. Eso es el caso del bien Beble. A ver, el otro. Gadiel, la inducción genera leyes y la deducción utiliza las leyes. Podríamos decir que sí, Gabriel, pero lo más adecuado es lo siguiente, que la inducción te lleva a sacar hipótesis de leyes. Ajá. Y la deducción te lleva a comprobar las hipótesis y por ende son estos dos métodos, inducción, deducción, son un todo. ¿Ya? Hay que verlo de esta manera. La inducción y la deducción son como la cara y el sello de la moneda. O sea, una ley se hace induciendo, pero hay que deducir para comprobarla. De lo contrario, solamente podría quedarse en algo particular nada más. Bien. A ver, Génesis. ¿Hay diferencia entre demanda y cantidad demandada? Así es, Génesis. La demanda involucra a todas las cantidades demandadas y varía en función de factores diferentes al precio. En cambio, la cantidad demandada solamente hace referencia a una cantidad específica y varía de forma inversa solo al precio. Es decir, la cantidad demandada es una cantidad de un bien que es la reacción de la persona cuando ve variar el precio. Es decir, si veo que la galleta que me gusta tiene el precio de 2 soles, yo compro una galleta. Es una cantidad demandada que yo tengo. Y veo que el precio de esa galleta pasa a costar 1 sol, o sea, baja a la mitad. Eh, yo voy a comprar 2 galletas. Es lógico, ¿no? Es la galleta que me gusta, así que está más barata, compro 2. Es cantidad demandada. O sea, mi reacción, mi conducta eh, está en función del precio. Si este baja, yo subo la cantidad. Y si al contrario sube el precio, entonces yo bajo la cantidad. Así es como reacción. Bien, y como decía Gadiel, la deducción tiene que ver a partir de acá para utilizar las leyes. Bueno, en realidad debería decirse así, ¿no? Partimos desde una ley, a ver, tenemos una ley acá, o podría ser una
hipótesis, también considerada desde otro enfoque, ¿ya? De una ley, a ver, la ley de Gossen. Ley de Gossen, te presento. ¿Qué dice Hernán Gossen? Dice que el deseo, dice así Gossen, el deseo decrece, el deseo decrece conforme, conforme se satisface la necesidad. El deseo decrece conforme se satisface la necesidad. El deseo decrece conforme se satisface la necesidad. Eso dice la ley de Gossen. Hernán Gossen es un economista neoclásico que propone esta ley, la ley de la utilidad marginal. El deseo decrece conforme se satisface la necesidad. Mira, ¿qué tal si nosotros llevamos a comprobar esta ley? Ya, esta ley es un caso general, mira, general. Si nosotros llevamos a comprobar esta ley en un primer caso, ¿qué pasará si yo empiezo a beber agua? A ver, con el agua, justamente fue el experimento que llevó a esta conclusión. El primer vasito de agua me da una gran satisfacción. Por ende, es bastante deseado, bastante. El segundo vasito de agua es menos deseado. El tercer vasito, como yo ya estoy satisfaciendo mi necesidad, era el segundo. Como yo ya estoy satisfaciendo mi necesidad, segundo. Mi satisfacción es mucho menor. Voy a remarcarlo con un negrito mejor. ¿Ya? Mira, el primer vasito con agua, bastante deseado, me da gran satisfacción. El segundo vasito con agua, menos deseado. El tercer vasito con agua es menos deseado. Tal vez ya ni siquiera lo desee. De repente habrá un cuarto o de repente cuarto vaso ya no hay. ¿Será cierto eso? Primer vaso con agua nos da gran satisfacción. Por ende, también es bastante deseado, ¿no? El segundo vaso, ¿deseas un poco más? Abre un poquito más. Segundo vaso. Tercer vaso. Un sorbo, un trago. Ya no quiero. Cuarto vaso, no, ahí nomás. Gracias, ya estoy lleno, estoy saciado. Ajá. Entonces, ¿se cumple o no se está cumpliendo la ley? Sí se está cumpliendo. Por tanto, a ver. Vamos todavía a ver un segundo caso. Ah, es para el agua. ¿Qué tal para el pollo a la brasa? A ti que te gusta comer tu pollito con papas. Pollo a la brasa. ¿Ya? A ver, por ejemplo, empiezas con la primera porción, ¿no? Primera porción de papas con tu pollito. Como tenías mucha hambre, te has pedido un pollo completo. Una típica, me ha pasado a mí, ¿no? Primera porción, bastante deseada y por ende me da mi satisfacción. Segunda, tal vez tercera, cuarta porción, quinta, de repente a la quinta ya no llego. Segunda, tercera, cuarta, quinta, ya estoy lleno. Oye, ¿te falta una alita? No, ya no doy. Ajá. Entonces en el pollo a la brasa también se cumple. Pregunta,
¿En el helado se cumplirá? Estoy seguro que también, también, menor, 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 menor. Y así. Caso 3 helado. Caso 4 chocolates. Caso 5 mejor dicho, en cualquier producto, cualquier necesidad que yo vaya a satisfacer, a medida que yo lo voy satisfaciendo, mi deseo por aquel bien satisfactor se va desapareciendo poco a poco hasta llegar al punto de saciado, lleno. Bien, entonces la ley de goce es verdad, se cumple, cumple para todo caso. Mira, entonces, conclusión. ¿Qué es la deducción? Dice, deducción. Acá, método deductivo. Analiza casos generales para llegar a casos particulares. Bueno, en realidad, el análisis en los casos particulares, en los casos particulares se hace para concluir o comprobarlos. Entonces, con inducción se hacen leyes y con deducción se comprueban las leyes. Y con más casos se comprueba finalmente, se eleva la afirmación, se universaliza la ley, ¿no? Entonces, inducción, deducción son los dos métodos que más se utilizan en la economía. Recuerda que un economista te va a responder, oiga, señor economista, cómo ve el panorama de la economía respecto al empleo? Respecto al empleo. ¿Habrá más trabajo a fin de año o no? Entonces un economista te dice, a ver, depende, depende. Acuérdate, la palabra depende es muy famosa de los economistas. ¿Depende de qué? De factores. Hay que analizar casos particulares en función de factores. Vayamos a ver estadísticas. Primer caso, a ver, el primer mes, ¿qué pasó con el desempleo? Segundo mes, ¿qué pasó? Tercer mes, ¿qué pasó? Analizamos primer trimestre, segundo trimestre, tercero, cuarto trimestre. Analizamos qué pasó el año pasado, en el mismo trimestre, el anteaño pasado. Analizamos qué ha pasado los últimos 5 años, los anteriores 5 años. Y en base a todo ese análisis, finalmente te dice, mira, en función de esto, 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 lo más probable que pase esto. Entonces, así es como se arman las leyes. Las leyes, las hipótesis, los modelos, eh, a través de la inducción y la deducción, ¿ya? Que es lo elemental, el ABC. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la siguiente etapa. A ver, ¿hay alguna pregunta? Si hay una pregunta, demanda, cantidad. Génesis ya respondía a la preguntita de demanda y cantidad demandada. Eh, no sé de quién es el Samsung SM P620. No, no has puesto tu nombre. Ah, Leonel. No, no, Leonel es otro. Método dialéctico, Leonel. No, ya no. El método dialéctico se fue por el lado de la economía política, lo que hoy en día sería llamarle inclusive, algunos se atreven a decirle economía de izquierda. Eso no te van a preguntar, ¿no? El método dialéctico, el método de las contradicciones. No. No, ¿para qué? Pues no, si no viene ya no vamos a estudiarlo, ¿no? Comentario por ahí. Mm, Así es, Leonel.
A ver, Samsung. No nos pregunta, no sé qué participación quería hacer. Bien, chicos, entonces queda claro que la escasez es el problema de la economía, el problema general, el problema que la ciencia económica quiere resolver. Bien. Wow, me resfrié. Salud, salud. Salud, Leonel, gracias. Gracias, Camila, gracias. Gracias, Karen. Eh, Orianca, ¿qué tal? Eh, Leo Carrión, no, ya celebramos el ingreso de nuestros chicos ya hace buen rato, ¿no? Ya creo que las consecuencias. Salud, salud. Gracias. A ver, chicos, entonces vamos ahora con el costo de oportunidad. A ver, la definición de un costo de oportunidad. ¿Te ha pasado a ti lo siguiente? ¿Quieres comer pizza y se te presenta una buena promo de hamburguesas? No sé si a mí sí me ha pasado. Mm. Mm. Bien, mira, entonces, sabiendo que el problema de la economía es la escasez de los recursos, y esa escasez de los recursos surge de la comparación con las necesidades ilimitadas, bueno, en esta ocasión voy a citar la primera necesidad, que es la alimentación, y quiero comer, quiero cenar, tal vez, al estilo chatarrex, pero rico, ¿no? De vez en cuando es bueno, abusar es no recomendable, pero quiero pizza, voy a pedir pizza. Pero los economistas siempre dicen, a ver, por si al caso, evalúa el catálogo, evalúa el menú de otras opciones en general. Hay mucha gente que toma decisiones de frente, ¿no? Quiere pizza, pizza, pido ya. Los economistas no. Los economistas evaluamos qué dejamos, qué nos estamos perdiendo. Por si al caso voy a ver, uy, hoy día es hamburguesa 3 por uno. No, definitivamente, pizza hoy no va, mañana. Hamburguesa 3 por uno. Aprovecho. Pero ¿por qué he tomado esa decisión y es la más adecuada? Porque mira, si yo compro pizza, estaría desperdiciando tal vez 3 hamburguesas, ¿no? Con el precio de, con el precio de una pizza, me compro 3 hamburguesas. Entonces, no solamente estaría dejando el costo contable de la hamburguesa, sino estaría dejando la promoción que se me presenta. Entonces, conclusión general. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el valor al cual se renuncia cuando se toma una decisión de consumo de un bien o de un servicio. Por ejemplo, aquí está. Tengo $100 ahorrados y dos opciones. O me compro un par de zapatos de $100 o lo dejo en el banco. Justo este mes que viene me ofrecen una tasa anual de 5%. Entonces, no, porque los meses posteriores la tasa baja a 2 a 1%. Entonces, yo evalúo, ¿no? ¿Qué me estoy perdiendo? Si me compro un par de zapatos, me estaría perdiendo aprovechar ese gran porcentaje
que me ofrece el banco. Entonces, en la alternativa 2 es ahorrar mis $100 y cobrar mi tasa de interés de 5%. Por tanto, ¿cuál es mi costo de oportunidad si yo elijo la opción A? Si elijo la opción A, mi costo de oportunidad sería de $105. O sea, para una persona normal, ¿cuánto sería el costo? Normal digo una persona común que habla de costos verídicos, directos, contables. Si te dicen que el par de zapatos o zapatillas está $100, entonces es un costo contable, es directo. Para una persona común, ¿cuánto te costó tus zapatillas? $100. Mm, pero para un economista, no. Los economistas compramos según el tiempo, según factores. Los economistas evaluamos. Mira, por ejemplo, yo me afilié en, en el aplicativo Didi un tiempo que estaba dando la promoción por los siguientes 6 meses. Decía, afíliate a Didi. Didi, aplicativo para taxi, me refiero. Afíliate a Didi y obtén el beneficio de aprovechar viajes gratuitos los 6 primeros meses, pero solamente los días viernes. Mira, claro que yo también me he afiliado en los otros aplicativos. Ya también tengo Cabify, Uber, también tengo el InDrive, el Didi. Pero si es un viernes, sin duda, yo no voy a pedir un Cabify ni un Uber. No, no voy a pedir un InDrive. El viernes viajo en Didi gratis. Si pido lo otro, estaría perdiendo la oportunidad, ¿cierto? Claro, si lo tomo en la calle, estaría perdiendo la oportunidad de viajar gratis. Claro. Entonces, ese es el caso. Yo debo evaluar qué es lo que dejo. No evaluar solo lo que voy a pagar, sino lo que estoy dejando, ¿no? En el caso a la vista aquí, para un contador, para una persona común que trabaja con costos contables, este par de zapatos sería $100, pero para un economista sería $105. ¿Por qué? Porque hay un 5% de tasa de interés que está desperdiciando al poder comprar estas zapatillas o estos zapatos en este tiempo. Claro que si lo retrasa por un tiempo más, ganas sus $5 más, tendría $105 y en cierto tiempo más, tal vez los zapatos se sigan manteniendo al mismo precio o tal vez incluso bajen, y pueda sacar provecho a esa oportunidad. Entonces, evaluar el costo de oportunidad es algo fundamental para los economistas, para las personas, chicos. Evaluar la alternativa que dejo al tomar una decisión. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tenemos los conceptos básicos, tenemos la mitad de la clase ya. Y ahora vamos a correr un poquito más con el caso de las definiciones de la teoría en sí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Excelente. Gracias, Brian. Gracias, Melissa, Andrea, por confirmar. Bien, entonces vamos con la división de la economía. Mira, últimamente las estadísticas muestran que el sicariato, las extorsiones, la delincuencia ha subido. Las estadísticas lo dicen, ¿no? Los precios también han estado subiendo, también.
las movilizaciones y todo ello han hecho. A ver, ¿qué hay de los puntajes en San Marcos, según el último examen de admisión, chicos? Ah, ¿se dieron cuenta? Pues también han subido, ¿cierto? También han subido, se han disparado, ¿ah? ¿Bajaron? Mm, entonces he revisado. Ah, ya, ya, ya. Entonces he tenido, a ver, en mi área era 1200, ahora es 1000. Medicina, yo he revisado medicina, sí, 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 tiene razón. Medicina subió, así es. Y también he conversado con chicos de medicina. No vi el resto de carreras. Es que estaba ahí metido. Sí, 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 así es. No, no, no. Eh, Derecho bajó de... Uy, entonces es un hecho. Para algunas carreras ha subido y para otras ha bajado. Claro, es por le hicieron... Bueno, chicos, entonces es particular. De cada carrera ha sido en particular. Bien, pero todos tienen una cifra. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Entonces, les diré que en economía y educación cívica, yo he visto esos cursos, básicamente, economía y educación cívica para medicina vino fácil, 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 ¿ah? Para las otras áreas vino más difícil, pero para medicina vino fácil. En economía y en educación cívica les aseguro. ¿No me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? Ahora. Ya, muy bien. Repito, entonces los puntajes han sido variables para las carreras de acuerdo en lo particular a cada carrera, ¿no? Mira, entonces todo lo que ha pasado es parte de la economía positiva. Los datos que tenemos, tal cual como pasaron, porque las estadísticas, porque la observación nos da directamente datos, resultados verificables, ¿no? Entonces, esto es economía positiva. En este caso se ocupa de el cómo son los hechos, cómo pasan. Acá se dan los datos observables. ¿Hay pobreza en nuestro país? Sí, eso es economía positiva, tal cual como son. Para obtener los datos, este año se está haciendo un censo. De repente ya los agentes morados ya llegaron a tu casita a censar, tocaron la puerta ahí y ya ya censaron a tu familia, ¿no? Entonces ya tendremos próximamente, falta que sistematicen esos datos ya dentro de poco. Y bueno, para el año que viene tendremos los resultados de este censo y el exitoso, ¿no? Que tal vez pudo haber sido o fue. Entonces, la economía descriptiva, que es parte de la economía positiva, se encarga de la observación a nivel de la observación y descripción, pues, ¿no? Datos, encuestas. Por ejemplo, según el INEI, en pandemia subimos de 20% a 30% aproximadamente, 10% de pobreza monetaria. Eso es lo que pasa según el INEI, según así es. Encuesta Nacional de Hogares, así es, Uriel. ENAHO, Encuesta Nacional de Hogares. Según los censos, según el censo de este año, no sabemos todavía el resultado, falta la sistematización, digo, pero saldrán los resultados.
Y en base a esos resultados se van a proponer modelos, se van a proponer teorías, se van a proponer leyes. A partir de esas leyes que expliquen nuestra realidad, se van a proponer alternativas de solución a la pobreza, lo que vendremos más adelante a tener como consecuencia una posible solución dentro de 5 años siguientes, ¿no? Entonces, la teoría económica ya analiza, explica los datos, la causa, el efecto, cómo está pasando y en función de esto se van a dar propuestas o alternativas de solución. Bien, entonces mira, la economía positiva, repito, estudia los hechos como son. Parte de la economía descriptiva que recopila los datos, la teoría económica se basa en la economía descriptiva, en los datos, para explicarlos, explicar la causa y el efecto. Y esta se va a dividir en micro y en macroeconomía. ¿De qué se trata la microeconomía? El padre Alfred Marshall, padre de la microeconomía, él nos dice que es el estudio individual de los agentes económicos en el mercado. Por ejemplo, la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, la producción, los costos, las empresas, todo lo que tenga que ver con mi mercado, mi familia, mis gastos en mi casa, en mi tienda, eso es microeconomía. Si digo, chicos, ¿qué precio tiene el pan? ¿Qué precio tiene el pan? Estoy seguro que de aquí en esta sala virtual hay de varios lugares de Lima y de todo el Perú. Entonces me van a decir en función de su mercado. En algunos casos, el pan está 5 panes un sol. Por ejemplo, el panadero cerca de mi casa vende 5 panes un sol. Por ahí habrán unos de 4 panes un sol, hay otro de 3 panes un sol. Hay lugares donde venden el pan a 50 céntimos o panes de un sol, ¿no? Dependiendo. Entonces, eso es microeconomía. Microeconomía, mercados, precios, oferta, demanda en lo particular. Entonces, análisis individual. En cambio, el padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes, plantea una economía agregada, plantea una economía global. Economía global o agregada. Es el todo. Este suma todos los mercados. Si se habla del pan en Lima, se habla de la economía agregada. El pan en Lima se encareció. No habla de San Martín, no habla de Villa El Salvador, no habla de Cercado de Lima, del Rima, San Juan del Lurigancho, habla de todo Lima. Entonces, eso ya no es microeconomía, eso es agregado. Y más allá que solo Lima, va a una nación, ¿no? Lo global. En todo el Perú el pan se encareció. En todo el Perú el pan encareció. Por ejemplo, se habla en toda Latinoamérica el pan encarecido. Eso es macroeconomía. Se habla de economía agregada, sumada. Temas que se estudian en la macroeconomía, por ejemplo, como el desempleo, la inflación, el PBI, agregados económicos, el PBI, el PNB, el ingreso nacional, por ejemplo, el dinero, son temas macroeconómicos. John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía, llamada también la teoría de los agregados económicos. Y Alfred Marshall, la microeconomía, que es la teoría de los precios, acuérdate. El otro nombre de la microeconomía es la teoría de los precios. Ahí están, cada uno 4 un sol, 6 un sol. Dana, ¿dónde es para ir? ¿Dónde, Dana? ¿Dónde? Sí, sí, a ver, yo también, Leonel, Uriel, Karen, todo el mundo quiere ir a 6 un sol. Debe ser petipanes, Dana, ¿no? En todo caso, debe ser esos panes al paso.
No, no. Sí, debe ser un horno al paso, así. Hay hornos al paso, panes al paso, no sé si ustedes han visto, ¿no? Que venden como 7, 8 panes. Ah, en el Riemann, carnal. ¿Y qué tal el sabor? Alondra. No, no te pases, Alondra, no, por favor. No, 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 ya se vienen muchas. No, tal vez es de la producción del trigo a la empresa, ¿no? Ujú. No, es una broma, obviamente, Lionel. No, tampoco no es falta. Nadie cree eso, ¿no? Simplemente. A ver, chicos, entonces, ya, alto ahí, un breve relax. Bien, entonces llegamos a la economía positiva y pasamos a la economía normativa. Mira, por su parte, la economía normativa ya no estudia solamente cómo se presentan los mercados, sino esta vez se plantea juicios de valor, se ocupa de evaluar el medio. ¿Qué les pareció los bonos en pandemia, por ejemplo? ¿Qué les ha parecido últimamente cómo la policía eh, nos da la esperanza de retomar la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y cada uno va a opinar de acuerdo. ¿Qué les ha parecido las últimas protestas? ¿Están bien? ¿Están mal? Bueno, hay muchas propuestas de cada uno de ustedes según su juicio de valor. Entonces, al hacer juicio de valor, estamos haciendo economía normativa. A ver, se ocupa de evaluar por medio de un juicio de valor lo que es o no conveniente para la economía. Propone modificaciones a la realidad económica y se refiere a lo que debe ser, lo que debe ser. Por ejemplo, yo digo, ¿no? En una opinión, no debe haber disturbios en las protestas. Las protestas deben ser pacíficas, totalmente pacíficas. No, pero ellos empezaron, pero no porque ellos empezaron, vamos a responder con lo mismo, ¿no? Entonces, eso es el grado. Digo yo, en mi opinión. Yo no busco, alguien me pega, bueno, no por esa razón reacciono. No sé tú, pero yo sigo el control, no me mantengo en control. Oiga, ¿por qué me pegaste? Ten en cuenta que puedo emitir una denuncia por intento de homicidio, ¿no? Pero no le voy a contestar con lo mismo. Eh, en mi opinión. Bueno, cada quien tiene sus opiniones. Así es, Leonel. Bien, a ver, chicos, a ver. Ahora, implica la política económica. La economía normativa es la evaluación de juicios de está bien, está mal esto, cada quien tiene su opción, claro, pero si hablamos de la ciencia, se evalúa varios casos, ya sabemos acá el análisis de la teoría sirve para hacer política económica. La economía normativa plantea propuestas de solución. Por ejemplo, el gobierno debería incrementar el salario mínimo porque 1.130 no alcanza. Por ejemplo, el gobierno debería aumentar la pensión de los jubilados porque muchos están ganando 500, 600 soles. Bueno, están cobrando su pensión de lo que ya aportaron, ¿no? Porque ya trabajaron. Debería subirse eso. Esa es una posible propuesta o alternativa de solución de un problema. ¿Ya? Y esta economía normativa tiene a las políticas económicas. Las políticas económicas, a ver, las políticas económicas
Bueno, acá les presentamos. Hay diversas políticas económicas, pero las más importantes son la política fiscal, la política monetaria, la política comercial. A ver, ¿quién evalúa la política fiscal? ¿Quién hace la política fiscal? Decisiones del gobierno respecto al nivel del gasto gubernamental y de los tributos. Por ejemplo, ¿quién recauda los tributos? Es la SUNAT. La SUNAT es una institución dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y quién se encarga de evaluar los gastos? ¿Quién va a gastar? Los ministerios. Y los ministerios están en función del Ministerio de Economía y Finanzas también. Entonces, ¿quién hace la política de ingresos y gastos? Porque ingresos es recaudar los tributos y gastos es hacer las obras, ejecutar los proyectos. Bien, está diseñado por el MEF. Una alternativa. Existe una llamada política expansiva por acá, cuando se emite más gastos que ingresos. O sea, cuando el gobierno hace más obras, contrata más trabajadores, hace más proyectos de inversión, entonces eso traerá más deuda, sin duda, más deuda. Pero eso es la llamada política expansiva. Las políticas expansivas se hacen cuando la economía está un tanto paralizada, cuando la economía está, digamos, no dinámica, lenta, ¿no? Como después del COVID la gente no quería invertir, se quedó con el trauma, funcionará o no funcionará el negocio, de repente vuelve la quinta, la sexta ola. Y entonces el Estado tenía que emitir políticas expansivas. Pero para el 2023, 2024, la SUNAT empieza a recaudar con más fuerza los tributos y ya no se da tantos bonos. Entonces, a lo contrario, empieza a ser política contractiva. La política expansiva va a endeudar al país. Recuerden que en épocas de COVID se endeudó al país, la deuda externa y la deuda interna, en general la deuda pública ha subido. En cambio, la política contractiva, esta lleva a un superávit. Claro que un superávit tampoco no es tan eficaz o no es tan, no es lo mejor el término, no necesariamente. A ver, pero comparado entre el déficit y el superávit, obviamente el superávit es mejor, ¿no? A ver, chicos, profe, hasta llegan a 450, 500 como máximo. ¿De quién estás hablando? Aquí, Ratzel, imagino de los jubilados. Hay jubilados que cobran 600 y hay jubilados que cobran 800. Es dependiendo, ¿ah? Dependiendo de la... Pero la propuesta es llegar a 1130, pues, ¿no? Eh, para lo siguiente y pasarlo todavía. Por ejemplo, hay una ley que se aprobó en el Congreso para los jubilados profesores de 3.300 como jubilado. Uy, eso es bastante digno, ¿no? Bastante digno para un docente que durante su tiempo de trabajo pues ha tenido muchas dificultades, ¿no? Los profesores han sido bastante mal pagados en la historia desde mucho tiempo atrás. Últimamente se ha ido mejorando las escalas salariales, pero la mayoría de los que hoy en día ya están a punto de jubilarse, pues no se merecen una pensión pequeña, ¿no? Pensión digna sería un poco más de lo que se propone. Claro que hay la propuesta de los 3.300 de pensión. La contractiva es para reducir la inflación. A ver, Nicole, tal vez
te estás adelantando un poquito. En el caso de reducir la inflación es la contractiva, pero en política monetaria, no política fiscal. La política fiscal tiene que ver con gastos, ingresos del Estado. La política monetaria tiene que ver con la inflación. Kiara, a ver, Kiara, ¿cuál es la diferencia entre la economía política y la política económica? Ya, mira, Kiara, lo que pasa es que la economía política es una rama que se desliga de la economía hoy en día, así se estudia hoy en día. La economía política estudia las relaciones sociales, en cambio la economía científica estudia las relaciones técnicas de producción. O sea, en el pasado, la economía en general era economía política, estudiaba al hombre relacionado con la sociedad en general y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades en ese marco, ¿no? En el marco social. En cambio, en la actualidad, la economía política estudia las relaciones sociales al momento de producir, y la economía como ciencia o economía científica estudia las relaciones técnicas de producción, las relaciones entre el hombre y el medio, relaciones técnicas de producción, cuán eficientemente es o hace la utilización de sus recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Se podría decir, es una rama aparte, ¿ya? En cambio, la política económica es una subrama. La política económica se convierte en una herramienta de la economía normativa, que es una rama de la economía. Mira, estamos hablando, a ver, espérate un segundo. Se me ha congelado la pantalla, disculpen chicos, ya. A ver, más o menos para que tengan razón, noción de lo que estoy mencionando. Algunos tal vez ya lo tienen, pero los que están preguntando tienen la duda. En el pasado, la economía científica se llamaba economía política, política. Por ejemplo, Adam Smith es padre de la economía política en sus inicios, pero conforme pasa el tiempo, la economía política se divide en dos. Uno es la economía. Esto pasa después del siglo XVIII. La economía y la economía política. La economía política. Bien, la economía estudia el hombre con sus necesidades ilimitadas frente a sus recursos escasos, ¿cierto? Escasos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Utilizar su ingenio, utilizar sus actividades en general en torno a su medio. El hombre en torno a su medio estudia las unidades técnicas de producción, unidades técnicas de o actividades técnicas de producción. A ver. Actividades técnicas de producción. Ya, eso es lo que estudia la economía. En cambio, la economía política estudia cómo se relaciona el hombre con las demás, o el ser humano con las demás personas,
al momento de buscar satisfacer sus necesidades. Hablamos de relaciones sociales de producción. Por ejemplo, un subtema podría ser acá la forma del trabajo, un ejemplo, trabajo asalariado. El trabajo asalariado hoy en día, empresa, empleado, trabajo asalariado, por ejemplo. Esto ya no se enseña mucho en la economía porque la economía se ha ido especializando en esto, en la economía científica. Esto es lo que nosotros estudiamos. Esto es economía política. Esto ya no mucho se enseña. Por ejemplo, en San Marcos, tus profes en San Marcos ya no te van a enseñar economía política, o no mucho. Tal vez hay algunos, ¿no? Que sí todavía mencionan, pero las evaluaciones, según la currícula que tiene, regulares, van por este caso, por el lado de la economía, nada más, economía científica. Bien, chicos, entonces ese es el caso. Hay un paréntesis para los que tienen o han tenido la duda. ¿Ya? Voy a retornar para terminar con las políticas económicas. Bien, lo que me preguntaba justamente, ¿quién fue? Mm, ya algunos decían, Carlos, sí, históricamente, por utilizar el término, sí, pero no se puede hablar de una economía científica ahí. Según la corriente actual, la economía se torna científica a partir del 2000, perdón, a partir del siglo XVIII, 1776, con La riqueza de las naciones, ¿no? Que es el libro base, La riqueza de las naciones. Ya Antonio, simplemente toca en su obra el término economía política en el pasado, pero no por esa razón es considerado como tal hoy en día. Bien, chicos, finalmente la política monetaria. La política monetaria está a cargo de el BCR. El BCR está a cargo de Julio Velarde todavía, que ya se está despidiendo. Los medios y las cifras hablan del gran trabajo que ha hecho este economista, Julio Velarde, en el BCR, la cual la política monetaria apunta a mantener la estabilidad de los precios, la estabilidad del poder adquisitivo del dinero se mantenga en el tiempo. Entonces, el BCR debe tomar decisiones para influir en el costo, la cantidad de dinero disponible de la economía. Tiene cuatro funciones el BCR. Dentro de las cuatro está la emisión del dinero, la regulación del crédito y la moneda, por ejemplo, información de finanzas públicas y administración de las reservas internacionales. Ahora, herramientas que utiliza la tasa de interés de referencia, que es a través de los bancos, se puede ver esto cuando la tasa de interés de referencia sube, los bancos también suben sus tasas de interés. La tasa de encaje, que es la cantidad de dinero que se guarda en los bancos de los depósitos captados del público, también. La compra-venta de moneda extranjera cuando pasa a ser flotación sucia por causa de volatilidad cambiaria, por ejemplo, también. Se llama política monetaria expansiva cuando aumenta la oferta de dinero. Esta la hace con el propósito de dinamizar la economía. Cuando aumenta la oferta monetaria, lo hace con el propósito de dinamizar la economía.
por ejemplo, una política monetaria expansiva, se vería reflejada en una salida de las AFP, por ejemplo, ¿no? Eh, Se vería reflejado en ello. Eh, Cuando la tasa de interés de referencia baja, la tasa de encaje baja, por ejemplo, ahí se ve reflejada una política expansiva. Como dijo su compañera, sería restrictiva o contractiva para reducir la inflación, que sería lo contrario, disminuir la oferta monetaria. Y finalmente, chicos, a ver, acá tuvimos el MEF, acá el BCR y acá tenemos el MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que nos da la política arancelaria, la política comercial, aquella que permite asegurar la libre comercialización de bienes y servicios. Por ejemplo, el que hayamos firmado tratados de libre comercio, acuerdos internacionales de reducción de aranceles, TLC con China, eso es apertura, libre comercio, ¿no? Ya tenemos el megapuerto Chancay funcional, por ejemplo, eso es libre comercio, es una política comercial libre. En cambio, las políticas que últimamente ha puesto Estados Unidos a sus competidores en el mundo, políticas proteccionistas, mayores barreras comerciales, que son decisiones del gobierno para poder ponerle altos a la competencia internacional. Ratzel, justamente el foro Asia-Pacífico llamado APEC es una reunión de los países, las diversas cumbres de APEC que se desarrollan en el mundo, apuntan a la liberación de la economía, la integración de la economía en el mundo, justamente. Ya la APEC está proponiendo acuerdos, bloques, sí, apunta a un libre comercio, así es. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de la teoría. A ver, vamos a ver las claves que tenemos propuestas, ¿ya? Voy a eh, descargarme voy a dejar de compartir esto para compartirles el otro material. Dame un segundito, por favor. Les invito a que saquen todos su material. Vamos a compartir las claves, por favor. Pero vamos. Bien. Muy bien, acá están, rápidos y furiosos. Vamos, chicos. Primera pregunta, entonces. La teoría que examina cómo los consumidores deciden qué bienes adquirir y cómo empresas determinan los precios. A ver, vamos, dame tu clave. Ujú. La teoría de los precios sería la B de buenos. Muy bien. Sería la B de buenos, la microeconomía. Alfred Marshall, recuerda. Pregunta 2. Pregunta 2. En los últimos años, el Perú ha experimentado un crecimiento económico sostenido, acompañado de inflación controlada. Sin embargo, en regiones rurales persisten brechas significativas en la infraestructura. El Estado ha implementado programas sociales y subsidios al mismo tiempo que promueve la inversión privada mediante incentivos,
de tributos y asociaciones públicas. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Este modelo de intervención no es claro, es una economía mixta, recuerda, la economía social, solamente el Estado. La economía de mercado, solamente el mercado. Pero en este caso nos está hablando de programas sociales, subsidios, promueve la inversión privada. El Estado está combinando el mercado con la presencia del Estado. Entonces, estamos hablando de una economía mixta, economía social de mercado, que es justamente lo que la Constitución manda, ¿no? Economía social de mercado. Clave, muy bien. Campeón, Cachimbo, 2026, 2, 3. Muy bien. Te tengo que decir acá cuál es tu clave. Claro que sí. Hablamos del costo de oportunidad. Excelente. Muy bien, Samantha, Alondra, Antonella. Gracias, chicas. Pregunta número 4. 4. Positiva. Muy bien. Alondra, Olenka, Melissa, Tamara, Jennifer tienen todos la clave. A ver, ¿qué pasó con ese burrito? Eh, Muy bien. Beso, besito. Ah, vamos, sin algo en paz. 5. 5. ¿Conectaron aquí? Sí, economía política. Economía política. Ah, hubo acá economía. Les hablé justo de las relaciones sociales, de personas, de producción. Tenemos la B de buenos. Sabanero, Ratzel, el burrito sabanero, bien, se acerca la Navidad. 6, 6, 6. Durante la clase de economía, en la Facultad de Economía, la profesora, múltiples y cambiantes, recursos limitados para este enunciado describe ¿cuál sería este? El objeto de estudio, muy bien, avioncito, objeto de estudio. 7. Pregunta 7. Coincidieron en que los modelos permiten examinar fenómenos de desempleo e inflación, macroeconomía, cuentas nacionales, lo que evidencia el empleo de la economía agregada. Muy bien, clave, campeón, Ratzel, Calamina. Muy bien. 8, 8, 8. Vamos. En los últimos meses, fenómeno corresponde a ver, habla de hogares, de ingresos medios y bajos. Analizar causas de los fenómenos corresponde ¿a quién? A la economía positiva, pues, ¿no? La economía positiva. Y las medidas que se toman, medidas, economía, no, política económica. Muy bien, muy bien. Avioncito. 9. Pregunta 9. Vamos. A ver. Argumento de dichas medidas. Nuevamente medidas. Mira, medidas. Hablamos de política económica. Muy bien, Dayana. Dedito. Muy bien. 9. 10. En la 10 tenemos. A ver, ¿qué marcaste en la 10? Los problemas de recesión e inflación. A ver, es un tema macroeconómico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. PBI, un agregado verdadero. La interacción del vendedor y comprador, verdadero. Microeconomía, mercado. El establecimiento, un precio más alto de pasajes, Navidad, la teoría de agregados económicos, precio, eso se establece
en los mercados. Los precios establecen los mercados. Esto no es macro, es micro. Por tanto, sería la E de emoción. Muy bien. 11, 11. A ver, procedimiento que corresponde. Tras analizar los datos y observar patrones comunes, se formularon teorías. Ah, esto es inducción, ¿cierto? Método inductivo de lo particular hacia lo general. 12. Pregunta 12. Microeconomía, excelente. Melissa, Allison, microeconomía, muy bien. 13. En un foro donde se desarrolla, dice sobre desarrollo económico distinto. Estamos hablando de lo que podría ser, ¿cierto? Lo que debería ser. A ver, subsidio, sí. Sería política, no, economía normativa, ¿no? Economía normativa. Ahora, leamos de nuevo. Especialistas debatieron acerca de un aumento de empleo juvenil. Algunos sostuvieron que el Estado debe, lo que el Estado debe hacer. Esto es economía normativa. Muy bien, 13. 14. Gabriel y Luciana, estudiantes. A ver, en la 14 tenemos la C de casita, economía descriptiva, C de casita. 15. Durante una clase, economía política. 15. A ver. A ver, en la 12, pero ya pasamos la 12. La 12. ¿Qué marcamos en la 12? La 12. ¿Cuál propones que es la 12? La C. Una empresa colombiana dedicada a la producción de calzado deportivo decide ingresar al mercado peruano antes de lanzar su línea de productos. Contrata a un grupo de economistas para estudiar cómo reaccionan los consumidores frente a variaciones de precio y calidad de zapatos ofrecidos, así como la disposición a pagar de modelos importantes. El estudio descrito pertenece al ámbito de la, claro, siendo específicos en microeconomía. Samantha, acá no puede ser economía positiva porque economía positiva involucra descripción, recuerda, economía descriptiva. Y acá no solamente estamos hablando de datos, acá estamos hablando ya de producción de empresa. ¿Ya? Sería microeconomía, siendo específico. Así es. A ver, en la número, ya, continuamos, la número 15, enano, así es. Muy bien. Y nos falta, tenía, yo porque tengo más preguntas. A ver, chicos, ¿ustedes tienen más preguntas? ¿Tienen más preguntas ustedes? Porque yo tengo una relación de más preguntas acá. No, 15 nomás. Ustedes son del área. Sí, tienen razón. 15 preguntitas nomás son. Claro, ABC. Ya. Muy bien, muy bien. A ver, en la 15, una explicación rapidita, un minutito. Durante una clase sobre el origen y evolución del pensamiento económico, el profesor recordó que existe una rama de la ciencia económica que no se limita a describir hechos ni a aplicar políticas, sino que analiza relaciones entre individuos. A ver, ¿dónde estabas cuando te señalé? Me detuve para decirte que la economía política tradicional se dividió en economía científica y en economía política de estos tiempos, contemporánea. Ya, la economía
que nosotros estudiamos es esta, la economía donde estudia al hombre con sus recursos, con su medio. Entonces, hablamos de actividades técnicas de producción. En cambio, la economía política estudia la relación de personas y personas al momento de producir. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando, dije, del trabajo asalariado, el trabajo en la empresa, relación empresario con empleador, empleado, por ejemplo. Entonces, hablamos de relaciones sociales acá, relaciones sociales. En cambio, aquí estaríamos hablando de relaciones empresa-medio solamente. Nosotros estudiamos esto. Lo de acá no se estudia porque las relaciones sociales forman parte de otro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es estudiar las actividades técnicas de producción. Así es. ¿Ya? Muy bien, María Fernanda, Karen, chicos, muchas gracias. Los veo la siguiente semana con el mismo ímpetu y ganas de aprender economía. ¿Ya? Hasta luego, hasta la siguiente. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Leonel, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias. Sigan adelante. Muy bien.